Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Rafael Arraiz Luca. Rafael, como se sabe, pues destacado escritor, académico, profesor universitario y además biógrafo de Arturo Uslar Pietri. Así es. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel Felipe. Rafael, tú sabes una de las cosas que más llama la atención de Uslar Pietri, porque independientemente que, bueno, hemos hecho recuento un poco de su responsabilidad literaria, de sus grandes retos políticos que asumió a lo largo de su vida como funcionario público, etcétera, incluso como candidato presidencial. Sin embargo, él se destacó, yo creo que fundamentalmente, y me gustaría comenzar con algo, porque fue uno de nuestros grandes humanistas, sino de nuestros pocos humanistas, ¿no? Entonces tal vez esa parte del humanismo de Uslar, que también quedaba de alguna manera impreso en su obra literaria, sería interesante traerlo en momentos en que el humanismo parece una especie de bien escaso, ¿no? Sí, bueno. En medio de la barbarie. Claro, el humanismo de Uslar partía de la base que todo lo humano le interesaba y tenía una gran curiosidad, y un hombre muy disciplinado, con una voluntad de trabajo extraordinaria, muy enfocado. Esa era una de las grandes virtudes de Uslar. Uslar no perdía tiempo mariposeando por aquí y por allá, sino que trabajaba con horarios sistemáticamente, muy metódico, y la gente que es así, la vida le rinde mucho. Entonces sí, yo diría que Uslar fue un intelectual, que es una categoría distinta a un escritor. Hay escritores que no necesariamente son intelectuales. Un intelectual es un hombre que conoce y maneja las ideas porque las ha estudiado, porque las ha vivido y sobre todo porque se ha formado en las ideas. Tú puedes ser un gran narrador y no tener una formación intelectual, claro, como es el caso de García Márquez, por ejemplo, ¿no? El caso en la acera de enfrente de García Márquez está Vargas Llosa. Vargas Llosa es un gran narrador y un intelectual, un hombre que se ha formado en el mundo de las ideas. Ese es el caso de Uslar. Y yo te decía lo de humanismo también por esa especie de preocupación, digamos, permanente que tenía él por el venezolano y la venezolanidad. Es decir, todo aquello que se nos venía encima y que era parte un poco de nuestro lastre histórico. A veces a uno le parecía hasta pesimista, y en realidad no lo era en el fondo, ¿no? Bueno, tenía algunas visiones pesimistas en relación con el venezolano, pero no inventadas, sino fundadas en la realidad, ¿no? Y sí, su gran pasión fue Venezuela toda su vida, ¿no? Y los años que vivió afuera, que fueron unos cuantos, porque vivió en la juventud 5 años en París, después vivió 5 años en el exilio en Nueva York, de 1945 a 1950, y después otros 5 años en París, cuando fue embajador de Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno, fue embajador ante la UNESCO. O sea que son unos 15 años en total de los 94 que vivió fuera de Venezuela. Su gran pasión fue este país, y prácticamente toda su obra está centrada allí y en la reflexión sobre lo hispanoamericano, que es donde están uno de sus mayores aportes ensayísticos. Se nos olvida que la obra ensayística de Uslar es bastante más voluminosa que la obra narrativa, ¿no? Los libros de ensayo están alrededor de 25. Y allí es donde está pues toda su reflexión sobre la naturaleza de lo hispanoamericano. Y allí hay unos aportes importantes. Ahora está el caso, por ejemplo, joven, lo comentaba Maki, muy joven en París. Lanza Colorada, 25 años. Que las lanzas coloradas, para muchos críticos, ¿no?, y escritores, define cierta tendencia de lo que fue posteriormente, se considera posteriormente la novela latinoamericana. Sí. Incluso, ¿qué significó eso para las letras venezolanas? Bueno, fíjate. Muchos dicen que con eso él trataba de hacer incluso un guión cinematográfico. No, eso me lo dice a mí, en pero esa entrevista. Claro. Él dice que con motivo del centenario de la muerte de Bolívar en 1930, Rafael Rivero Oramas, que era un cineasta venezolano, le propuso hacer una película. Y el guión lo iba a escribir Uslar, y Uslar escribió el guión de la película. Y como suele suceder, Rivero Oramas no consiguió el financiamiento para hacer la película. Entonces Uslar, una vez hecha la investigación, con el guión en la mano, dijo, bueno, yo voy a convertir esto en una novela. Interesante. Y lo lleva a una novela. Eso es muy interesante desde el punto de vista de la génesis, de la construcción literaria, porque muchas de las escenas de las lanzas coloradas son sumamente plásticas, son escenas cinematográficas. El traslado de los personajes
en el espacio, ¿no? Y ese es el origen, él me lo dice en esa entrevista. Es una confesión que hace ya al final de su vida. Interesante, además, nos explica mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además se considera como pionera también en el realismo mágico para algunos, ¿no? Sí, incluso bueno, es una discusión, pero muchos lo han planteado, ¿no? Sí. Como esa tendencia, ¿no? La Es define así, esta novela. Tú sabes que muchas de las personas llegadas a Uslar, incluso gente de su familia, dice que su mejor novela fue Oficio de Difunto. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Es decir, ¿cómo catalogas tú? A mí me parece que esa novela es muy buena, pero Las Lanzas Coloradas es sumamente buena. Además marcó, ¿no? Marcó etapa en la una literatura. etapa. A mí me gustan Las Lanzas Coloradas, me gusta Oficio de Difuntos. Creo que allí hay una penetración psicológica en la figura del dictador Juan Vicente Gómez importante. Me gusta mucho menos La Isla de Robinson, que es sobre Simón Rodríguez. Y me gusta mucho la novela española, la única que no es de tema venezolano, que es La vida de Juan de Austria, que es la novela con la que él se gana el Premio Internacional Rómulo Gallegos, y en esos años también le otorgan el Premio Príncipe de Asturias. Sí. Esa novela es muy buena. Ahora, y la actividad también de Uslar como en el oficio periodístico, columnista, ¿no? Tan importante que marca una etapa. 50 años con la columna Pizarrón, con algunas interrupciones. Por cierto, unas interrupciones muy curiosas. Él dejó de escribirla los años en que fue candidato presidencial. Que uno hubiera pensado lo contrario. Claro, dice, bueno, claro. tienes la columna allí, pero él prefirió no hacerlo. No, esa es una columna verdaderamente histórica. Y él llegó a ser un maestro del artículo. Esos artículos son pequeños ensayos realmente, ¿no? Ahora, Una gran profundidad. Y comenzó también en el diario Ahora, ¿no? Que era tan importante. Claro, ahí fue donde escribió el editorial. Con su famoso editorial de Sembrar el Petróleo, que no está firmado, por cierto. Como él era un redactor del diario en el año 36, él como redactor le encargaron, mire, redacte el editorial, claro. Y él redactó el editorial, y después con los años se supo que era de él, ¿no? Y la otra faceta, Rafael, es la televisiva que estábamos comentando. Sí. Porque no todo escritor, y lo sabemos, tiene facilidad de palabra y tiene facilidad para comunicar. Y esa cualidad didáctica que tenía Uslar cada vez que se sentaba frente a una cámara de televisión a explicar. Y a narrar y a hacer sus crónicas verbales de cantidad de situaciones históricas. Entonces me parece que eso duró 35 años. Y hay que destacarlo, porque no todo el mundo reúne esas dos. No, incluso si te consigues por allí con Enrique Lazo, que era el productor del programa, Enrique cuenta cómo lo hacía Uslar. Le decía, Enrique, vamos a comenzar. Y hablaba de lo que en jerga televisiva se llama un negro, supongo que eran 13 minutos. Sí. No se equivocaba nunca. ¿Pero por qué no se equivocaba nunca? Porque le dedicaba un día entero a preparar los programas. No era que llegaba allí a improvisar. Esas cosas que se ven muy naturales, en el fondo hay mucho trabajo. Pero además era conversado, lo sabroso era. Y con ese tono de voz tan particular que él tenía, ¿no? Sí. Que lo imitaba muy bien Luis Castro Leiva, por cierto. Pero aquellos Amigos Invisibles se hizo una frase común, ¿no? Mucha gente que es una frase muy ingeniosa, porque realmente lo que uno puede tener en la televisión son amigos invisibles, ¿no? Y la cantidad que más que enseñanza era una especie de declaraciones proféticas, como aquello de Sembrar el Petróleo, que formaba parte de sus escritos en prensa, ¿no? Sí, él le dedicó mucho al tema petrolero porque lo alarmaba, lo preocupaba, lo que traen las economías que derivan en la enfermedad holandesa, que fue lo que padeció Venezuela durante muchos años, que es una actividad económica exclusiva que imanta y dificulta todo el resto de la actividad económica. Eso a él lo preocupaba muchísimo. Y le preocupaba también el tema de la riqueza fácil, de que hubiese una riqueza sin trabajarla, porque realmente la industria petrolera emplea a muy poca gente y generó grandes cantidades de recursos. De modo que había una cantidad de gente en Venezuela que vivió de la renta petrolera. Esa era su gran preocupación, era esa, la renta, ¿no? Y luego está sus responsabilidades públicas ya, ¿no? Sí, durante 9 años, él del año 34 al año 45 se desempeñó en el gobierno de López Contreras y de Medina. El gobierno de López tuvo una actuación destacada como ministro de Educación.
La ley de 1940 se le llamaba la ley Uslar, que fue una ley bastante modernizadora en la educación. Bueno, y el papel fundamental en los 4 años y tantos de gobierno de Isaías Medina, Sí, donde fue el que fue secretario de la presidencia, ¿no? y al final fue ministro de Relaciones Interiores por muy pocos meses. Y en esa entrevista... Además se le perfilaba como el sucesor, Sí. si no natural, pero como estaba en la línea sucesoral, ¿no? Claro. De Medina. Y en esa entrevista él me comenta que Medina le dice que él no puede ser porque él no es andino. Y se ha creado una tradición dentro del ejército venezolano, la hegemonía militar tachirense, según la cual desde la llegada de Cipriano Castro en 1899, el presidente de la República tenía que ser andino. Esas Sí. cosas absurdas, Bueno, sí. que hoy en día dan risa, pero bueno, esos eran los usos del poder de la época, ¿no? Bueno, fueron una especie de clichés que se fueron como... Que se fueron formando. que sí. se fueron formando por la continuidad, pues fueron 30, 40 años, no sé cuántos de gobiernos andinos continuos. 46 años. 46 la años. la hegemonía militar tachirense. Era imposible que el doctor Uslar fuese... Fíjate que lo que ellos aceptaron, el estamento militar de la época aceptó un civil, pero tachirense, Así es. que era Diógenes Escalante. Sí. O sea, pero un caraqueño como Uslar No, y no lo iban a descartado aceptar. Escalante, surgió la figura de Biagini, que que- entre otras cosas por tachirense. Es lo mismo, Claro. es que era un gentilicio el que se sentía acreedor del poder. Sí. Mira, en esa última entrevista, tú le hiciste teniendo el que edad, la última entrevista. Mira, esa entrevista la hice entre septiembre y diciembre del año 2000. Uslar tenía 94 años, iba para los 95 y él murió en febrero. Él murió en febrero, pero y lo sentiste como, cuéntanos un poco sobre esa entrevista. ¿Cuáles Mira, fueron las ella- preocupaciones fundamentales que tú le notaste? Porque es interesante cuando una persona Sí. puede indagar en la vida de un hombre que prácticamente está finalizando, ¿no? Es De un así. hombre tan Sí. culto, tan inteligente, de tan vasta... Mira, nos reuníamos visión. 2 veces por semana a grabar, pasamos en eso unos 3 meses. Yo preguntaba, repreguntaba mucho, yo tenía mi guión, que es la estructura que tiene el libro. ¿Se le notaba la edad? Sí, los 94 años ya se notaban. ¿En qué? En que olvidaba algunos aspectos recientes y tenía una memoria fotográfica Sí. de los aspectos del pasado, ¿no? Entonces, eso fue lo que noté, sin embargo, una gran lucidez. Tuve la suerte de que al terminarla, en diciembre, se la entregué a Federico, su hijo, porque ya él no veía bien, no podía leer, y Federico y Oli Guerrero, su secretaria de toda la vida, le leyeron la entrevista al doctor Uslar y él, bueno, dijo, sí, esto es lo que yo pienso, no hubo modificación alguna. Tú sabes Bueno, que esta conversación tenemos que terminar ya. es tan interesante porque Rafael fue quizás la última gran entrevista, sin duda alguna, Sí. se la hizo Rafael. Y sí te correspondió hacerle también La de televisión. la última entrevista De televisiva. En donde también había dificultades ahí para hilar ciertas cosas, y estaba repetitivo, pero ya era por razón de... 94 oye, años. 94 años, imagínate. Pero no, muy bien, como tú dices, un hombre Sí. que muy coherente, pues, con una memoria muy buena, muy Sí. bien equipada todavía, ¿no? Y a mí tú preguntabas que me llamó la atención. Me llamó la atención estar frente a un hombre que estaba al borde de la muerte y era agnóstico. Sí. Que la gente no sabe eso. Uslar era agnóstico, no era un creyente, ¿no? Sí, no era y un eso creyente. era muy común en los políticos venezolanos. Eso se perdió en Venezuela. Ahora son todos cristianos y tienen vírgenes y crucifijos, pero durante 2 y 3 generaciones Y de no políticos- siempre, porque eso vale cuando es auténtico. Pero no Bueno, yo siempre no me- cuando yo es no- auténtico. No me meto en eso. Claro. Pero hay 2 y 3 generaciones de políticos venezolanos agnósticos. Sin embargo, él respetaba. Tuvimos discusiones claro, sobre eso y era un por hombre muy supuesto, respetuoso de claro, todo eso. claro. Bueno, muchas gracias, Gracias, Rafael, Rafael. por haber estado aquí No, con nosotros. encantado. Siempre con muy mucho gusto. interesante. Vamos a la pausa y regresamos.